González, Presente. Jair Gutiérrez, Presente, profe. ok, Alan, Alan Ismael, Juan Márquez, Presente. ok, tenemos a Norma Martínez, ella es la que por aquí nos avisó, José de Jesús, Presente. Cristian Mercado, Está fallando su internet, ahorita se conecta. ok, Mariela Pérez, Oscar Octavio y Jesús Solís. Jesús Solís. Presente. Sí, presente. Bien, entonces, en nuestra última actividad que hicimos, sí, estuvimos trabajando sobre la parte de hacer un mapa de un video, de un documental sobre el historial de todos los inventos, ¿sí? De todos esos. Aquí con ustedes sería, ya que le dieron un vistazo, ¿sí? Echarle a platicarlo con ustedes, ver de todos estos inventos, cuál es el invento que más les llamó la atención, o sea, con cuál se identificaron, cuál sienten que de todos estos, porque habló desde los más nuevos, el último invento más de los más cercanos hasta el primero que en algún momento dado partió para que pudiéramos tener toda esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, en la primera opción, que habían armado unos monjes una malla, ¿sí? O una red, todos tomados de la mano, decían que eran alrededor de unas 600 monjes ahí en el patio, y hicieron la demostración que podía viajar la electricidad a largas distancias, que podían almacenarla y que de alguna manera podía utilizarse para algún objetivo, ¿no? Entonces, a través de ellos, sí, en algún descubrimiento, pudieron hacer, sí, y empezaron a descubrir que había electricidad y que podía viajar y que de alguna manera podía hacerse algún uso. Entonces, fue como el primero, ¿no? Después empieza el video a documentarnos, obviamente hay muchísimo material, pero dentro de todos estos inventos, sí, cada uno de estos, sí, se fue creando en ciertos tiempos que también incluso fueron muy revolucionarios a su tiempo. Es decir, sí, habían sido inventados y nadie los pelaba, nadie creía que esos proyectos fueran a cambiar o que fueran importantes, sí, para el mundo, para las personas, para hoy en día lo que tenemos y lo que hacemos, y que dependemos incluso de ellos todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, ustedes, vamos a preguntarle a Jesús Solís qué le pareció o cuál es el invento que de todo este material, sí, estuvo el mejor de todos o el que más se identificó. Sí, Julio, ¿A quién, ¿ya perdón? no te acuerdas? ¿A mí, a Jesús? Sí, sí te escuchamos. Ok. Pues no sé, creo que yo diría que el de el telégrafo de Morse fue el El primero telégrafo. que empezó a usar Exacto. la electricidad. Sí, vi un Y rayo, se le imaginó, ¿por qué no usar un rayo para transmitir? Y pues no tenía nada ajá, de experiencia científica, ni siquiera tenía el giro. Platicaba aquí en el documental que era un pintor, ¿verdad? Incluso sí, moralmente la pasó mal porque tenía que o gastar ese dinero en comprar para desarrollar su invento o comer, ¿no? Entonces, tampoco no contaba con inversión, ni con proyecto, ni con cuestión económica, ¿verdad? Entonces, fue algo difícil, ¿no? Incluso su proyecto, su invento,
Yo creo que duró, que decía en el documental, 12 años, 15 años para lograr que podía hacer algo, ¿no? Que podía utilizar la electricidad y mandar mensajes cortos. Entonces, desde ahí donde viene que hoy en día los mensajes sí se utilizan con una cierta inicio y fin de trama para poder hacer identificable un mensaje a través de los medios. ¿Sí? ¿Qué más, Jesús, te acuerdas? Este, me acuerdo de muchos. Le digo de los que me acuerdo. Por, por ejemplo, en el caso de Samuel Morse, él decían que a lo mejor estaba muy motivado por dos cuestiones, ¿no? Uno, porque dicen que pues le avisaron, había fallecido su esposa y el mensaje le tardó para que le pudieran avisar 3, 4 días después de que había fallecido, ¿no? Y eso como que quizás consternó decir, ocupamos algo que cuando se ocupe comunicarse con alguien sea a la brevedad y no noticias que en un momento dado pues ya pasaron varios días, ¿no? Eso quizá fue un pilar de motivación Sí. personal. La otra es que comentaban que pues él quería ser famoso, quería obviamente demostrar que era alguien y parte de eso pues tuvo que sufrir bastante porque incluso una vez desarrollado el prototipo y hizo demostraciones a nadie, pues a nadie le llamaba la atención, ¿no? Incluso lo juzgaban de brujería y que pues cuando pidió apoyo para poder lograr algo, sí, no fue tan fácil que nada más fue solicitarlo y se lo iban a autorizar. Estuvo a prueba, muchos estaban en contra, y incluso decían, pues, lo que va a hacer es nada más estafar, ¿no? Llevarse el dinero y estafar y no va a hacer nada, pero utilizó el dinero, empezó a empezar a cablear, a conectar para que pudieran empezarse los ductos de comunicación, ¿sí? Toda la parte de torres conectadas por conexiones alámbricas, no de simbología, sino que ya se utilizaba, sí, el cobre o el hierro para poder lograr el envío de mensajes, ¿no? A través utilizando la electricidad. Entonces, muy bien, Jesús. ¿Algo más que tú quieras aportar? No, creo que sería todo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más que le gustaría comentarnos fue su invento que Ah, más? Sí, adelante. a mí, a mí me llamó la atención, además del invento, lo que pasaba con las patentes. Por ejemplo, con los teléfonos, el problema que hubo, que solo, bueno, que dos personas eh, lo introducieron a las oficinas de patentes con pocas horas de diferencia en un mismo día, que fue uno de ellos Bell. Y bueno, en general, cómo limitaba el uso de las patentes para el desarrollo de algunos Exacto. inventos, porque bueno, si alguien ya tenía la patente, no se interesaba ya por ese invento, porque pues ya estaba a nombre de otra persona y como que ya no tenía el mismo prestigio seguir haciendo eso si alguien Exacto. más era dueño de la idea. De hecho, por eso me gusta lo último cuando mencionan lo del internet, que bueno, ya no me voy tanto, pero que mencionan que el internet por eso se desarrolló tan rápido, porque no lo introducieron como una patente, su creador. Ujú. Por eso fue que, Tenían bueno, que pagar. más personas se interesaron y por eso se expandió tan rápido, ¿no? Se desarrolló. Sí, muy bien, Severo. No, la verdad es que estuvo excelente ahí. Comentaban que era Rice en la cuestión de entrega de documentación. Tenían la misma idea, pero al final de cuentas todavía no tenía ningún prototipo funcionando, pero en realidad una patente, podía darte una patente en sentido de que tuvieras una idea que pudiera ser en un momento dado factible, que pudiera ser real, que eso se pudiera realizar. No que ya tuvieras el proyecto listo al día de la presentación o el día que vas a solicitar la patente, sino que documentaras que fuera factible esa idea, fuera única y que de alguna manera pudiera lograr algo, ¿no? Entonces, ahí fue una forma de que incluso no llevaba ningún prototipo,
pero por entregar la documentación, sí, se tenían ahí, daban informes y comentaban, y eso fue que en algún momento dado, ahí en esa pelea de obtener la patente, sí, de que pudieron lograr transmitir la voz por un teléfono, porque ese fue el de los puntos importantes, ¿no? Había otros proyectos, por ejemplo, el de Giovanni Caselli, que fue tomar una fotografía o transmitir, ¿sí?, imágenes, ¿sí?, a distancia, y entonces utilizando el péndulo fue algo sumamente complicado, y yo creo que hoy en día todavía esa misma tecnología en teoría se llega a usar, ya que cuando utilizamos transmitir mensajes, se ocupan que dispositivos estén sincronizados para que obviamente detecten cuál es el inicio y el fin, y trabajando con la forma del péndulo, ¿sí?, sincronizando. Entonces es algo que todavía incluso los routers más nuevos, los modem, tienen que sincronizar un reloj para poder definir, ¿sí?, cuándo inicia y cuándo termina. Entonces, por ejemplo, Giovanni fue excelente, pero como todo, hubo guerra, hubo otro tipo de cosas, política, hubo algunos que les interesó, otros que pasaron desapercibidos y no hubo ese mismo impacto. Y como dices también, la otra versión de la moneda fue de algunos proyectos que realmente pudieron salir o se pudieron conocer, pues fue no patentándolo, ¿no? Porque una vez patentado, pues todo el mundo tendría que hacer quizás pagar, y no tuvo no tendría ese mismo poder o ese mismo auge, o fuera una cosa diferente, ¿no? Pero así fue el destino. Algunos tuvieron, la mayoría patentando sus proyectos, muchas ideas, incluso el fotófono, ¿sí?, que al principio era utilizar unas de luz y hacer que rebotara. Ya era una idea, una teoría, pero no tenía nada funcional, ¿no? Hasta que después, con la creación de la fibra, utilizando un pequeño tubo y con la idea, el objetivo de que pudiera emitir un haz de luz, y con ese haz de luz rebotara a través de ese cristal, pues hubo un descubrimiento ahí a la hora de estar haciendo esa fibra, y no te das cuenta de la evolución que podría haber sido ese proyecto. Simplemente sientes que es algo con algo nuevo, una característica, y poco a poco empiezas a mejorar las técnicas, ¿no? Entonces, ya después hay diferentes tipos de fibra, pero en realidad cómo es que se empezaron a dar esos descubrimientos, en dónde fueron, en qué momento, y como todo, ¿no? Este es el mejor medio de transmisión, nadie va a creer que fuera el mejor medio de transmisión, ¿no? Entonces, cada uno de estos, poco a poco, en las necesidades o en el lugar adecuado, sí es donde van teniendo esa chispa más adecuada, ¿no? Hubo alguien que de ustedes, de sus compañeros, entregó un mapa planeado o organizado con fechas, así fue evolucionando. Sí, no recuerdo, creo que fue alguna de las chicas, sí, no recuerdo si fue Victoria o alguien más, pero dentro de ellas entregaron ese mapa conceptual, pero llevando una línea del tiempo con las fechas. Estuvo excelente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más quiera comentar algo más? Victoria, ¿sí? ¿Qué te pareció los inventos? Mm, Estuvo muy interesante, aunque yo creo que ya después del 1876, con el telégrafo Ajá, armónico, fue cuando comenzó a revolucionar todo más rápido. que se Como que pudieron fue unir el impulso muchas que se señales, ocupaba. ¿verdad? Ujú. Y que eso empezó como a generar o armar un codificador, y que del otro extremo se ocupaba un decodificador. Y es por eso que de repente se ven esos temas de series de Fourier transformadas, donde tenías una portadora más una señal, y empezabas a tener, sobre una misma señal se podían sumar varias señales en una base, y al final pues podías trabajar en la demodulación. Entonces eso fue que pudieras tener, sí, un conjunto de información sobre un mismo medio, pero era algo mucho más complicado de lo normal. Entonces, ahí de estos proyectos hay muchísimos que no, a lo mejor nunca nos dimos cuenta. Por ejemplo, un conmutador. El conmutador salió a partir de que había personas que eran las llamadas operadoras, o las que tú pedías una llamada y te podían enlazar. Entonces, ocupabas de una central que pudiera hacer la interconexión hacia ese destino. Pero a cuestión de necesidad de tener más privacidad y obviamente un mejor rating comercial, pues nace ahí con la parte
de generar un conmutador para evadir a esas chicas que estaban, o a esas personas que ayudaban a enlazarlo a una central, y automáticamente pues le llamaban el Rotary, o era el nuevo aparato que hacía la función, y eso fue un conmutador. Y aunque hoy en día pues lo utilizan más las empresas o los proveedores, porque pues nosotros utilizamos solamente una línea, pero ya un conmutador pudiera utilizar de 8, 16 extensiones hasta 30 o 60 extensiones en una empresa muy grande, y pudieras tener una gran cantidad de líneas y ahí utilizar unas para entrada y unas salidas, y tener ese circuito, sí, que se armaría en secuencia, que es ahora lo que conocemos un conmutador, y hay de diferentes pues marcas, como en este caso a lo mejor un Cisco, o a lo mejor un Ortel o algún otro conmutador que de alguna manera pues los utilizamos, los compramos, y la verdad pues con el flujo de información que tienen, incluso la distancia que pudieras tener una llamada con esos conmutadores, sí, pues, trabajan súper bien, ¿no? Y no nos damos cuenta porque en algún momento dado quizás no lo vimos desde ese otro punto de vista, lo comentaron aquí en el documental, sí, pero fue muy leve, ¿no? Muy breve. Entonces, para nosotros, en cuestión de comunicación, con estos medios está súper excelente. Un segundo, ¿eh? Muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Voy a presentar parte del material para irlos introduciendo, y posteriormente avancemos a nuestras prácticas, ¿no? Fue para mí muy importante escucharlos a ustedes, sí, qué proyecto les interesó a ustedes, porque uno de los puntos es que pues, como son ingenieros, y luego pues van a tener, sí, muchísima creatividad, y muchas de esas ideas que pueden llegarse a tener van a desistir, van a desecharlas, y pueden ser proyectos muy importantes que puedan cambiar, porque en un momento dado sí pueden ser cosas muy innovadoras, pero si no están documentadas, o si ustedes se dan por vencidos, pues nunca van a lograr ser sembradas, y en un momento dado cultivarlas y gozar de esos proyectos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en un momento dado como experiencia, recuerdo que también cuando estudié mi carrera, mi más pánico, el cual, ¿por qué no presenté una tesis para titularme por esa opción? Fue porque yo quería ya llevar un prototipo, un producto ya funcionando, para que mi idea, ahora sí, como quien dice, estuviera respaldada, ¿sí? Y me pudieran aprobar. Pero después de que le das muchas vueltas y muchas vueltas, porque alguien que te dice, te vamos a asesorar para una tesis, empiezas a leer toda la documentación, toda la metodología, el formato, lo que tienes que entregar como evidencia, el documento, ¿verdad? Te piden tantas cosas que al final dices tú, no sé ni qué tengo que poner ahí, no lo tengo completo, creo que no cumple las expectativas, o sea, no. Y en realidad, desde otro punto de vista, viéndolo como estos inventores que ahora ya hicieron su pequeño granito, pusieron su pequeño granito de arena con nosotros ahora en esta evolución que ahora lo utilizamos, es decir, simplemente fue pues tener la idea, sí, plasmarla, exponerla, y pues obviamente que sean dentro de estos puntos pues obviamente originales, ¿no? Y yo creo que alguna vez yo recuerdo que nos invitaban a ver quién se quiere titular por esta opción, cuál tesis, quién quiere irse por tesis, y todo el mundo, no, pues es que, porque nuestro primer punto de inicio de partida es que tendríamos que armar algún circuito, programarlo, y hacer la demostración en la reunión, ¿sí? Con los sinodales, y eso nos llegaba a decir, no estoy completo, no tengo nada que presentar, no tengo nada de evidencia, y al final de cuentas olvidábamos que lo más importante para lograr hacer una tesis es una idea, ¿no? Que la puedes traer del área donde estás trabajando porque sea una necesidad, o simplemente sea alguna idea o creatividad o algún proyecto que te interese hacer, y darle seguimiento, ¿no? No que en ese momento lo tengas listo. Entonces, por eso es que lo platicamos un poco más a detalle ese apartado, para que ustedes en un momento, el día que decidan por qué medio titularse, y si bueno, si les va bien por promedio,
qué bueno, pero si estudian maestría o posgrado van a tener que hacer una tesis para poderse titular. Entonces, supongo que es una opción dentro de su carrera y ustedes van a decidir que en un momento dado, si algo les gustaría proponerlo, pues no sentirse limitados, no sentirse que no lo puedan hacer y que algún momento dado, pues como todos, ¿no? Van a sentir que no sirve, no te va a llevar a nada y que pues puedes desperdiciar mucho tiempo sin lograr nada, ¿no? Y ahí es donde esa carrera de no perderse a lograrlo, sí, pues puedan tener esas alternativas. Así como ustedes mismos va a llegar al punto donde se van a incorporar al área laboral y muchas cosas es de decidir qué es lo que van a buscar como su futuro, ¿no? Entonces, son parte de donde su carrera tiene muchísimas áreas, ¿sí? Y tienen mucho de dónde escoger. Ahora sí que de repente te metes a electrónica y es un tema enorme que va evolucionando muy rápido y luego puedes tener otra área de programación, otra área en la parte industrial y por todos los lados que quieras estar actualizado, sí, tendrás que ir avanzando conforme a lo que puedas tener disponible en ese momento, ¿no? O en el sector que estés trabajando. Entonces, de repente uno se actualiza por un área y ya te fueron otras 2, 3 áreas bien adelante y te cambias de área y otra vez actualizarte y las otras dos más van evolucionando. Entonces, de todas tenemos que conocer y dominar, pero de repente pues vas a buscar especializarte en algo y mientras más te guste, pues se te va a facilitar más, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Vamos a trabajar con el tema de nuestra materia, sí, que obviamente pues de todo esto está relacionado y tiene contacto, ¿no? Entonces me voy a ir hasta la parte de la presentación. Ojalá me puedan escuchar o visualizar que está ahorita en la presentación, sí, proyectada. Entonces vamos a ir conociendo desde mecánicas, formas y utilizar también, sí, la simbología para empezar a desarrollar escenarios o entenderlos o ver cómo están funcionando. Entonces, para esta sección o en este bloque, sí, elementos importantes dentro de la estructura, pues siempre como parte importante es el origen. Alguien tiene la necesidad de mandar un mensaje, va a tener un origen, ¿no? Y para poder lograr que camine ese mensaje, llegue a ese destinatario, pues se va a utilizar un canal, una forma. Y dentro de ese canal, pues habrá muchos elementos que estén ahí participando, como en este caso un codificador, un transmisor, obviamente ya el canal, el medio, que tenemos 3 alternativas que pueden ser fibra, pues pueden ser por cobre o pueden pues, ser por modo inalámbrico, ¿no? Tendríamos los dispositivos que estarían trabajando como receptores, ¿sí? Y posteriormente decodificamos esa información para poderlo entregar al destino. Entonces, ¿qué es una red? Bueno, pues una red puede transportar diferentes tipos de comunicaciones, ¿sí? Los convierte a datos o información y obviamente, sí, se pueden traslapar o pueden tener comunicación con diferentes tecnologías. Entonces, eso hace que sea de alguna manera convergente. ¿Qué significa? Que cualquier otra tecnología, por ejemplo, empezamos a ver aquí, ¿cuál fue más importante? Pues mandar datos por una señal eléctrica, pero en realidad, sí, era utilizar la tecnología, sí, lo que era la luz, a través de portes, de pulsos, sí, de medios, para poder hacer que cualquier letra de la que estuviera enviándose fueran a través de sus pulsos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues era solamente pura electricidad. Después, con la evolución de otras tecnologías, pues se han integrado y se han hecho lo que se ha construido como hoy en día lo conocemos como Internet, ¿no? Entonces, ¿qué es importante tener como partida? Es que aunque a nosotros nos interesan las comunicaciones, pues lo que se va a transmitir o lo que se va a enviar nunca se envía como un solo paquete, ¿sí? Si tenemos una canción, es una página web, o tenemos música, o es un archivo, cuando lo tenemos comprimido o es un solo documento, Word, PDF o una imagen, ese archivo cuando viaja de un origen a destino nunca se manda completo, es decir, no va en un solo paquete, ¿sí? El sistema tiene que trabajar con la parte de segmentar, dividir en pequeñas tramas o en pequeños paquetitos, ¿sí? Es decir, si el paquete o la carta son 10 hojas, pues lo que va a hacer es pequeños etiquetas, ¿sí? Donde va a tener que separar ciertas cantidades de palabras en lo que tiene toda la carta para poder hacer el envío. Entonces, como es muchísimas, esos
fragmentación ya segmentados, ¿sí? Que viajan por diferentes medios, pues al final tiene que trabajar el ordenador en reestructurar toda esa información en el acomodo para que pueda ser otra vez legible, ¿no? Y una vez que un paquete no llegó, pues se ocupa el reenvío, o en el caso si no está completo y fuera video, se ve borroso, se ve pausado. En el caso si fuera un audio, pues se escucharía distorsionado, y cuando llegan mensajes comúnmente o no los puede descifrar, o en un momento dado, sí, se va a cierta parte de la información. Entonces, aquí en ese bloque, en forma de cómo se trabaja, pues es todo dividirlo, ¿no? Entonces, eso es algo que dentro de la estructura, sí, vamos a ir metiéndonos en algunas prácticas, lo van a ver cómo lo hace, y pues que de alguna manera eso también, pues los ordenadores, nuestra interfaz, de repente sentimos que, ¿por qué no está rápido? No está. Pues es una cantidad enorme de chamba que tienen que hacer, y que también pues se pueden perder los paquetes a la hora de estar viajando. Aunque la tecnología busca la mejor alternativa, la mejor opción, pues esto sucede, y podríamos tener por ese tipo de cuestiones, sí, caídas, pero no una caída total, ¿no? Entonces, a eso se refieren. ¿Qué otras cosas estaríamos viendo dentro de nuestra desarrollo o construcción de redes? Empezar a conocer los componentes, trabajando, por ejemplo, directamente con el hardware, ¿no? Que pueden ser computadoras, ordenadores, teléfonos, switches, router, y pues empezamos a clasificar la forma en la cual si están unidas o están en un solo sector. Ahí está, se la empiezan a conocer como LAN, y obviamente en cada oficina, en cada lugar, a esa se le empiezan a denominar por un nombre. Ahí tienes una LAN, vas a alguna empresa, va a tener una LAN, vas a una oficina, es una pequeña LAN, estás en tu casa, y ahí a todo se le conoce como una LAN, ¿no? Y para poder lograr comunicarnos entre diferentes oficinas, diferentes sitios, pues utilizamos una red conectada de router que nos ayudan a encaminar o a dirigir el paquete hacia el mejor destino. Entonces, a esa parte ya empezamos a definir pequeños grupos de trabajo, ¿sí? Que se le conocen en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí los principios que siempre vamos a tener: quién es el cliente, quién es el servidor, y de alguna manera, sí, que buscamos siempre, tú vas a tener una necesidad, pues te conviertes en el cliente, ¿no? Tú estás ofreciendo un servicio, pues eso se le llama servidor, ¿no? Entonces, ambos hacen que la fuerza de la necesidad o la cuestión de brindar forman ese vínculo interactivo para porque obviamente pues busquen que la red le esté dando soporte, ¿no? Entonces son mensajes que de alguna manera pueden lograr llegar a un destino, y nunca van a trazar a veces el mismo camino para llegar, lo pueden llegar por diferentes opciones, y de acuerdo en ese tiempo, en ese momento, cuál es la mejor forma para hacerlo, ¿no? Siempre son muchas analogías parecidas a cómo estamos en el mundo real. Tenemos una calle, tenemos una avenida, tenemos carreteras. Esas carreteras están identificadas, están señaladas, así como también hay controladores de tiempo y de paso, que son los semáforos, y aún así, pues hay tránsitos que en un momento dado te puedan dirigir, apoyar y ver que pues, cumplas con un orden, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Dentro de otros puntos importantes de la estructura, sí vamos a llegar a conocer, y va a ser muy importante identificar todas las funciones que hace cada uno de esos aparatos para lograr, ¿sí? Como en este caso conectividad, que es el router. Esta simbología es de un router, garantiza obviamente el flujo de estos datos a través de la red. Para nosotros ahorita que tenemos esta conferencia, la fluidez que tienen esos paquetes de cada uno de los que estamos conectados, ¿sí? Nos está garantizando estar unidos en la red, porque esos son paquetes que están siendo redirigidos o encaminados hacia mejor ruta para alcanzar el objetivo, y están cumpliendo esa función, ¿no? Entonces podemos tener muchas alternativas de caminos. Entonces aquí lo que está haciendo, si una está bloqueada o cancelada, pues lo manda por otra mejor alternativa, ¿no? Referente a los criterios y a los medios que estaríamos conociendo dentro de la parte de redes, ¿sí? Empezamos a ver, vamos a poner un poquito más zoom, ¿sí? La parte de lo que es el canal o los medios se le llamaban, ¿sí? Ya tomándoles una pequeña fotografía y revisándolos, pues en nuestro lado izquierdo vemos diferentes. Por ejemplo, tenemos un cable coaxial. Ese cable coaxial tiene un terminador, un conector, un BNC, y a diferencia de utilizar ese medio o utilizar un cable UTP,
o un categoría 3 en cable plano, pues algunos de estos empiezan a ver cuánta información puedes enviar, incluso el peso, ¿no? Porque también para en un momento dado tuvieras una gran cantidad de cables, pues es importante cómo soportar y la trayectoria por dónde estarían esos cables, ¿no? Entonces, de alguna manera nacieron, todavía algunos siguen funcionando, no se han, como quien dice, no ha caducado todavía, pero ya no son los favoritos de los usuarios a trabajar, a instalar, pero siguen siendo una alternativa, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas visualizaciones con esta imagen que tenemos, ¿sí? Es el cobre y pueden ver en diferentes formas cómo estaría en la parte interna quitando este caucho, ¿sí? Algunos son en forma plana, algunos que vienen trenzados, algunos tienen unos conectores muy complicados de hacerle las terminaciones y algunos vienen muy sencillos para implementarlos. Entonces, dentro de esto mismo utilizaríamos algunos ejercicios para hacer algunas elaboraciones, ¿no? En la siguiente, otro medio de transmisión como que podríamos utilizar, que viene siendo las fibras. Entonces, por ejemplo, estamos en un site, en un lugar donde está concentrado toda la información, ahí se le llama site. Tenemos el conmutador que distribuye, ¿sí?, las líneas y interconecta a todas las áreas de trabajo, ¿sí?, les da una extensión y en un momento dado pues tenemos ahí todo conectado, pues vamos a llegar a ver y vamos a empezar a trabajar con identificación de colores y pues de alguna manera pues decir aquí es cobre, aquí es fibra, aquí es alterna y corriente directa, pues empezamos a identificar también los colores de alguna operación. Casi siempre fibra trabaja dos colores estándar, el naranja, ¿sí? Van a empezar a ver como dos pequeños, ¿sí?, plastiquitos de color anaranjado, ahí ustedes van a empezar a ver que se utiliza la fibra, ahí estaría conectándose fibra. Tiene dos tipos de conectores, o lleva dos conectores, un transmisor, un receptor, y podríamos tener los plugs de diferente, ¿no? Por ejemplo, este es un conector BNC, como que gira, se presiona y luego gira para que no se salga. Y luego tenemos estos otros conectores que son como de puchón y que darían como si fuera una jeringa ahí insertada. Entonces pudiéramos trabajar con diferentes, ¿no? Y estos ya van conectados a un transceiver, a un módulo donde estaría la unidad trabajando para la emisión de un haz de luz por esta fibra, ¿no? Si le hiciéramos una vista, un corte y que le quitaríamos la parte exterior, pues empezamos a ver que estas fibras pueden ir en pares, deben ir de pares de 4, de 2, de 4, de 8, de 16, porque se ocupan dos pares para utilizar, ¿sí?, un medio, en el caso, un canal, entonces van en pares, ¿no? Y aquí, pues ya quitándoles el forro, la protección, pues veríamos un pequeño tubito, ¿sí?, de cristal, que realmente es por donde hay un haz de luz, estaría logrando llegar de un origen a un destino. Y otras alternativas es nada que ver con el cobre, nada que tener conectado, ¿sí?, no tendría que pasar por un tubo, pues aquí utilizaremos ondas, ¿sí?, medios electromagnéticos que emitirían una señal y podrían trabajar desde con una tarjeta de red, ¿sí?, llamada tarjeta de red inalámbrica, que puede ir dentro del ordenador y podemos tener diferentes fabricantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, la etiqueta me dice que esa es de Cisco, pero hoy en día a lo mejor te echas un clavado de internet, vas a ver tarjetas como TP-Link, Tricom, Ethernet, ¿no? Entonces, una Qualcomm, son muchos proveedores que pueden trabajar en producir estos medios y de alguna manera están estandarizados para poderlos sacar al mercado, para que cuando tú lo adquieras y lo instales en tu equipo, ¿sí?, esté disponible y se puede interconectar con la infraestructura, ¿no? Entonces, tenemos otras más alternativas, pueden formarse cámaras, medios de monitoreo y pueden ir a los equipos activos, ¿no? Como pueden ser un access point sencillo o puede ser a un router inalámbrico para lograr esas alternativas, ¿no? Entonces, son opciones que luego de repente, ¿a qué área? Ustedes van a decir, pues yo me voy a especializar, aunque toda la parte donde solamente sea con cobre, ¿no? Entonces van a empezar a ver diferentes velocidades, conectores, tendidos, incluso para utilizarlos y usarlos, pues hay certificaciones en el cual lo estás haciendo correctamente bien. Si te vas a dedicar pues con la parte de la fibra, pues híjole, hay fusionadoras, sí, antes era todo a mano y tardabas para hacer uno quizá 4 horas armar un conector, pero hoy en día pues hay equipos que
como quien dice, ya están prefabricados y ya nada más lo único que necesitan son los consumibles, y lograr hacer la supervisión para hacer esa parte, ya lo están haciendo, ¿no? Y ya está llegando incluso fibra a casa, ya van y tocan, y en algunos sectores importantes, en algunas ciudades como México, como Puerto Vallarta, ya hay en muchos sitios instaladas fibras, ya no más ahora sí como quien dice, es cuestión de que el cliente quiera más velocidad, pues ya nada más le abren a la llave al que controla la cantidad de bits que va a enviar, y pues el proveedor ya tiene la infraestructura disponible, ya nada más es que el cliente quiera y le abren la llave y empieza a fluir más información por el medio, ¿no? Y pues así, de alguna manera, si ustedes también ven como solución o parte importante meterse a la parte de redes inalámbricas, pues también es otra alternativa, ¿no? Hay lugares donde hay edificios con columnas muy redundantes, sería un caos volver a hacer una perforación, esconderlos, es imposible, pues tendrás que usar una alternativa diferente inalámbrico, ¿no? Lugares, escenarios, foros que son eventuales, pues también quizás son alternativas para hacerlo, ¿no? Lugares donde no puede llegar energía o otro tipo de opciones, ahí no es factible cablear, meter fibras, pues entonces se vuelven alternativas en nuestra estructura, ¿no? Bueno, entonces dentro de este bloque, adentrándonos, sí, tenemos esa sigla, le van a decir que la LAN, bueno, pues en español sería una red de área local, sí, se utiliza mucho esa abreviación, ya que está denominada al conjunto o al grupo de elementos que están dentro de un hogar, de un edificio o de un campus, ¿no? Una LAN incluso puede ser un solo laboratorio, ¿sí? Pueden armarlo incluso dos equipos, no necesitan aquí no está definido una LAN por la cantidad de equipos, sino que más bien por el lugar, la zona, la distancia en el cual estén ahí esos medios, ¿no? Aquí empezamos a ver líneas negras, eso está hablando que dentro de la simbología que vemos, utilizar un cable de cobre, aquí no hay fibra, aquí no hay medios inalámbricos, solamente son puros, una red cableada, línea negra para simplificar, o en este caso, definir que sería a través de un cobre, ¿no? Que estarían conectados. Entonces tenemos un dispositivo central y todos los medios o todos los demás equipos dependen de este medio o de este equipo central para lograr hacer la red, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia máxima que pudieran tener? Bueno, desde este punto a este otro, hay algunas herramientas como que vienen siendo el cable UTP en algunas versiones, te recomienda que no tenga más de 100 metros, ¿sí? Este cable conectado. ¿Por dónde va a ir? ¿Cuántas paredes va a subir? ¿Por qué cañería? ¿Cuánta temperatura? Eso no te limita, lo que sí te limita es la distancia del corte de para lograr hacerlo. Puedes rebasarlo en el estándar, puedes ponerlo por más metros, claro que lo puedes poner y va a funcionar, pero no son las recomendaciones adecuadas, ¿no? Es en un momento dado como cuando compras un carro, pues te dan algunas recomendaciones. ¿Puedes traer el coche sin darle mantenimiento? Claro, lo puedes traer y le puedes dar, pero la recomendación es que cierto tiempo o cierto kilometraje tengas que hacer el cambio. Oye, pero todavía se ve que está funcionando. Son requisitos para lograr una garantía o una calidad de vida, ¿sí? Proyectada. Hoy en día, sí tenemos que armar alguna red o le damos soporte o están diseñadas estas redes para que tengan un rendimiento de durabilidad a tiempo, no nada más de un mes, de un año. Estamos hablando en bloques de 5, 10, 15 años, porque la inversión que vas a comprar con los aparatos y el cableado que vas a meter son muy importantes para que tengan una calidad de vida, sí, suficiente, ¿no? Suficiente para la evolución que vas a tener, porque le vas a invertir, no puede estar como que cambiando cada mes, cada rato, nueva y deja quito lo que ya tenía y deja pongo esta nueva, no. Haces algo, un proyecto y lo vas a dejar hacia una duración de vida con 15, 20 años y si te dura más, pues que mucho mejor, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, en el caso con Telmex, que ha habido casas que tienen solamente su línea telefónica y ese cable, hay algunos sin mentir que dicen, tienen 25 años o 30 años que instalé esta línea telefónica y nunca ha habido problemas de comunicación, que el usuario reporte que no tiene fallas o incluso ese mismo cableado, hoy en día, antes nada más se usaba para la línea telefónica, pues hoy se utiliza que ya transporta datos y voz, porque ya ponen un módem y ese módem ya no solamente hace la función de que puedas hacer la llamada telefónica, sino que también inyecta datos
y esos módems pues pueden hacer esa función complicado, pero en realidad sigue siendo el mismo cable de hace 30 años y siguen operando, ¿no? Entonces, hay muchas, cuando tienes acercamiento con los técnicos y dicen, no, híjole, yo tengo 15 años, esta línea tiene más de 15 años instalada y no ha habido ningún problema. ¿Y por qué? Desde un principio, pues fue un material de calidad, ¿sí? Cobre de buena calidad y se instala y sigue operando, ¿no? Hay veces que salen lotes malos, hay veces que compras las cajas, compras los rollos, haces un trabajo, después de cierto tiempo, pierden la vida o pierden en este caso en la utilidad, dejan de transmitir, ¿sí? Se vuelven resistentes y entonces cuando tú los utilizas como medio de transmisión, no funciona, ¿no? Entonces ahí es donde de repente dices, metes uno barato, un poco más caro, ¿qué opciones son las más alternativas? Pues aquí vas siguiendo los proveedores que te den ese rendimiento y pues ahí siempre vas cuidando, ¿no? Algo muy importante, por ejemplo, algunas empresas que cuidan, antes de decir, mete un cobre y ya cumplimos la especificación que nos piden de construir una red. Hoy en día, por ejemplo, si hubiera un incendio, que cuidan mucho dentro de este cableado, que sería la parte importante dentro de esa empresa. Pues dices tú, lo más importante de todo aquí es el personal en la empresa. ¿Por qué? Porque si se nos muere una persona o hay un incendio, no hay forma de cómo reemplazar a esa persona, ningún dinero pudiera ser suficiente para poder lograr el daño que se le hizo a esa persona. Entonces, por ejemplo, que cuidan mucho, hay muchísimos cables, pues búsqueme cables que si hay un incendio emitan lo mínimo de emisión de humo que puedan dañar o que en este caso se pueda asfixiar a una persona. Entonces tú dices, ¿qué tiene que ver el cableado? Pues es bien importante porque como es físico, puede haber muchos ductos, pueden pasar por lugares muy calientes, puede nuevamente incendiarse, pueden quemarse y ese caucho sí puede ser dañino o puede llegar a un momento dado a asfixiar a algún usuario dentro de la empresa y pues hay gente o empresas que le invierten muchísimo en tener esas mejores tecnologías, ¿no? Entonces es importante tener ese punto de vista por el cual pues estamos aquí platicándolo, ¿no? Entonces a eso se le define una LAN. Vamos a avanzar al siguiente porque vamos a ver otras siglas diferentes, como la WAN, ¿sí? Entonces, la chamba de la WAN sería unir esas dos redes, ¿sí? Ya obviamente estamos hablando de una distancia geográficamente, sí, mucho más grande, a lo mejor pudiéramos limitarlo ya conociéndolo como por 1 kilómetro, ¿sí? Puede avanzar hasta 100 kilómetros o quizás más, pero ya estamos empezando a delimitar zonas, ¿no? Un sitio en una casa, en otra casa, pero lograr que ambos se comuniquen, obviamente sería implementar y ya se le conoce como una red WAN. Y están más que nada limitadas por la distancia, ¿no? Esa ya que empiezan a hacer. También es una red y se conectan muchísimos, pero ya empezamos a delimitarlas por las distancias, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a ver, ¿sí? las WAN. Y toda el arma completo de usar una LAN y una WAN, ¿sí? A esto se le define como el Internet. ¿Qué es el Internet? Realmente somos todos nuestras propias LAN, ¿sí? Interconectadas con todos, ¿sí? Sí, ¿quién tenemos en el intermedio ahí que nos ayudan a lograr a llegar al destino final? Son los routers. Entonces, realmente las empresas y los proveedores son los que siempre están pues instalando routers, ¿sí? Y son los que a través de su nube de router podemos nosotros llegar al destino final y es por eso que en un momento dado somos los que pues nos brindan ese servicio para interconectarnos, ¿no? Y así es como un momento dado en cada uno de estos sitios puede haber un servidor de música, un servidor de audio, un servidor de páginas web y hacemos la consulta para poder, sí, comunicarnos y en realidad pues es todas las redes interconectadas y de forma global, pues eso es lo que es el Internet, ¿no? Para que un momento dado ¿qué es el Internet? Nada más existe en datos, ¿no? También existe hoy en día en voz, porque incluso ahorita como estamos trabajando, sí, fluye la voz interconectando por todos estos medios, ahí le hacen un espacio y estamos con esa otra tecnología, ¿no? Entonces, esta parte es, en ese sentido, sí, la convergencia, la operabilidad y pues en un momento dado el soporte que pueda trabajar como evolución. Y no está detenida, ¿sí? Aquí puede mejorar, puede ir creciendo y de alguna manera sí tenemos conectividad en cualquiera de esos puntos. Entonces,
Como resumen, ¿sí? En cuestión de algunos tipos de red, o más bien símbolos que estaremos implementando, en vez de a veces, pues tráeme un router y ve, cómpralo a la tienda, ¿sí? Cuando nuevamente también podemos hacer diseñar redes, es que ustedes vayan pues familiarizándose con estos conceptos, con estas simbologías. En el simulador los van a ver mucho más. Y entonces a cada uno de estos símbolos, sí, vamos a interpretar cuál es el accionar o qué función está haciendo dentro de ese diseño. Entonces tenemos, por ejemplo, los routers, tenemos los switches, tenemos los hub, tenemos los servidores, ya computadoras de escritorio, ¿sí? Laptops. En el caso, por ejemplo, si tuviéramos algún firewall, pues ponemos como un muro que estaría definiendo ya sea la parte interna o exterior. Tenemos teléfonos, pues mucho más, es como los tipos Smart o las PAL. Tenemos, por ejemplo, puntos de acceso inalámbrico. Este sería su dibujo. Si tuviéramos en este caso un router inalámbrico, tuviéramos en este caso medios de comunicación, que ahorita estuvimos platicando, más o menos 3. Y obviamente aquí no viene fibra, faltó la fibra, sí, que se utiliza también con un cierto color. Pero, por ejemplo, la red inalámbrica, esta sería su simbología para definir que estamos hablando de una comunicación inalámbrica. Obviamente el cableado con los de cobre, más bien aquí nada más en esta tabla le faltó que fuera color negro. Esta línea no debe ser de roja, más bien era negro. Y obviamente los enlaces seriales, sí, que vienen como un rayo para conectar las redes WAN, ¿no? Entonces a ese apartado con esta simbología, y va a haber más. Entonces ustedes, así como empezaron a conocer la red eléctrica y empezaron a conocer la fuente de poder, resistencias, diodos, bueno, pues aquí también en redes se utiliza una simbología para interpretar un escenario de una empresa, o al revés, ¿no? Diseñar una red y esa se puede implementar en la empresa. Entonces, a veces si tuvieras tú este escenario, este diseño en forma de todo el desarrollo, cómo se encuentra, es mucho más fácil entender o saber la implementación, dónde lo vas a conectar, en qué punto va, si va en un punto intermedio entre el router y el switch, o van dentro de la LAN local, o obviamente sería fuera de tu módem para lograrlo. Pues entonces esta forma de hacer tus diagramas nos ayuda muchísimo, incluso cuando haces una actualización, con qué rama estaríamos trabajando, ¿no? Entonces, comúnmente hay problemas y ves tantos cables, pues ¿por dónde empiezo, no? Y empiezas a identificar por toda la simbología a dónde vas a atacar el problema, ¿no? Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo más? Bueno, no sé si lo abarque su materia, pero yo quería saber cómo funciona. Como por ejemplo los medios inalámbricos, ¿son ondas de radio o algo así? Sí, exacto. Son ondas de radio, sí, que se transportan. Obviamente vamos Y por ejemplo, adelante. en un módem de internet, eh, el módem manda ondas de radio a tu celular, pero para poder ocupas una contraseña. Ajá. ¿Cómo detecta que tienes la contraseña o la contraseña qué hace? Pues ahí lleva un control de acceso. Hay algunos que en este caso, por ejemplo, la LAN no te la está pidiendo, pero hace una sincronización, ¿no? En el caso por la cuestión de que no sabes dónde se encuentra ese dispositivo, pues para que no cualquiera se pueda unir, le empiezan a formar lo que son la autentificación, que el usuario, para que se pueda unir a la red, sí, en un momento dado se tenga que firmar, o le llaman autentificar, y ahí es donde en un momento dado se autoenlaza, se están enlazando, se escuchan los canales, y ahí logra un momento dado, antes de que pueda unirse completamente a la red, ¿sí? Le pide que tenga una autentificación. Entonces, si estás dentro del grupo, ese equipo dentro de tu casa, pues tienes acceso a ese módem, porque viene con una clave, ¿sí? Hay diferentes tipos de claves y tecnologías de seguridad. Por default utilizan una versión. Entonces hoy en día nuestros aparatos sí cargan el software y traen la tecnología, la infraestructura para poder hacer los enlaces, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran un iPhone y tuvieras el access point, va a quererse conectar a una frecuencia,
Y si tuviéramos un Android y fuera un teléfono con otra tecnología, o bueno, con otro sistema operativo, quizá por default esté utilizando otra frecuencia para hacerlo, ¿no? Y ya de ahí vamos a empezar a ver, ¿sí? Cómo lo hace en la LAN y luego cómo lo hace con la fibra y cómo también lo hace con la red inalámbrica, ¿sí? Nos vamos a meter de llenos y ahí vamos a también a meternos dentro de nuestros propios equipos de comunicación que nos están rentando los proveedores, porque luego cuando tú ya no dejas de contratar ese servicio, pues te dice, me tienes que regresar el medio de comunicación, si no te lo penalizo con un costo de 1,800 pesos o 600 pesos, si no lo regresas, ¿ah? Y pues si te lo llegas a quedar en un momento dado y no tiene algún uso en otro proyecto, pues sería caro no regresarlo, ¿no? Pero sí también hay muchas cosas que tiene y que vamos a entrar y poderlo hacer, ¿no? Pero son protocolos, en este caso, una vez que se quieran sincronizar, unir, pues hay algunos que están como más controlados, buscan tener el control, como que vienen siendo los accesos inalámbricos. En el caso con la LAN, pues tendríamos nosotros también que dar soporte, meter más equipos que puedan controlar, unirlo, ¿no? Porque en un momento dado, una vez que se enlacen y estén conectados, pues tienen acceso a todos los recursos que estén en la LAN. Entonces, de ahí es un momento dado que se ocupa administradores, ¿no? Administradores, y ustedes a lo mejor pueden irse al rubro de integradores, es decir, vamos a armar una red o vamos a reparar, pues en un momento dado, qué medios, qué infraestructuras, qué falló. Hay veces que nos toca trabajar, por ejemplo, en alarmas por ejemplo, en casa de antirrobos, y vas a decir, bueno, pues yo nada, soy algo más en otro rubro de redes, pero puedes trabajar desde configurar un pequeño sensor, un actuador con una zona, con un circuito cerrado, comúnmente abierto, y desde ahí pues estarlo monitoreando desde tu casa, una cámara que esté en videovigilancia, tomando fotos o subiendo videos y que pues lo ocupa subir a la nube o visualizarlo desde otro punto, comúnmente cuando pues tú estás trabajando y tu casa está sola. Entonces es ahí donde fusionas esos dos, ¿no? Tu necesidad de que esté tu zona segura, tu casa segura, pues ¿qué necesidad? Pues ocupas comprar un equipo de alarma, de seguridad, ¿sí? Vas a tener un control para activarla, desactivarla, vas a tener una lista, ¿sí? de sensores que pueden ser de movimiento, de chapas, o pueden ser en un momento dado de una barrera, y pues en cualquiera de esos que se interrumpan y se abra el circuito, pues empieza a sonar la sirena como loca, ¿no? Y pudieras en un momento dado tener, sí, sistemas de monitoreo de cámaras, donde esas cámaras solamente están monitoreando, visualizando, no van a tener ninguna otra ni de lo que hay, ni llamar, simplemente graban quién entró, a qué horas entró, cómo iba vestido, si lo conoces o no lo conoces, y muchos de esos se van a una grabadora y otros se suben a una nube. La diferencia es que si lo tuvieras ahí mismo la grabadora y tuvieras el DVR dentro, pues si el ratón o la persona que roba se lleva toda la infraestructura, pues se lleva toda la evidencia, ¿no? Pero tiene la otra alternativa de subir esos videos a la nube, y si se llegan a robar la cámara o el equipo, pues todo lo que estuvo grabando se sube a la nube, ¿no? Pero también viene la otra, ¿no? Tienes que pagar más, tienes que pagar por espacio en la nube, pues tienes que tener un ancho de banda de internet mucho más amplio para que puedas, obviamente, lograr el objetivo de subir esos videos, esos audios continuamente, y se hacen esos flujos, ¿no? Entonces, siempre es una balanza, ¿no? Entre más seguridad, mejor quieras estar, pues tienes que pagar más, ¿no? Estás un poco más pobre, estás un poco más limitado de recursos, pues utilizas menos tecnología, pues gastas menos, pero estás más desprotegido. Entonces, son de las acciones a ver. Pero sí, vamos a entrar dentro de los ejercicios, sí, más adelante en estos temas, implementar la seguridad en cada una de estas zonas, ya sea una red local, y esa ya sea por fibra, por cable o por medio inalámbrico, ¿no? Lo vamos a ir viendo más a detalle. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, profe, pero bueno, lo que yo quiero saber es, eh, tu dispositivo al poner la contraseña, envía una respuesta tipo onda al módem, o cómo es que funciona. Sí, lo primero que hacen es, en un momento en términos generales, ¿sí? Primero es estar en las mismas frecuencias, ¿no? Es decir, hablar como el mismo idioma. Cada módem
va a tener canales y va a estar en un rango de una frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si tú prendes la radio de un teléfono, de un aparato normal de radio, donde tienes una banda FM, AM, pues ese aparato tendrá una antena receptora y escuchará un cierto rango de frecuencias. Y en un momento dado, sí, tú tendrás que mover la perilla y sincroniza, ¿no? Algunos son manuales y otros son digitales, porque ya nada más le vas cambiando y te busca el mejor canal y estarías escuchando de un emisor a un receptor. Con ese mismo principio está trabajando lo que vienen siendo los medios inalámbricos. También tienen una frecuencia y van a tener varios canales, ¿no? Entonces vas a tener un emisor y obviamente tu equipo, ¿sí? Una vez que empiece a detectar que está escuchando una frecuencia y puede tener enlace con un canal, obviamente ambos equipos van a buscar ser emisor y receptor, donde ellos en un momento dado enlazan, ¿sí? Se enlazan para que obviamente primero lo que hacen es hacer un bacon. Un bacon es hacer un barrido, ¿no? Tú checas en tu dispositivo, en tu cliente y obviamente puedes monitorear que está en la red fulanita de tal, está la red de Cable Más, está la red de Infinitum y empiezas a ver que tienen, aunque sean una misma frecuencia, van a tener diferentes canales. Y luego cuando pues te quieres ingresar o te quieres unir a esa red, pues te pide una autentificación. Para poder lograr ese paso, ¿sí? Entonces son procedimientos internos que tienen los equipos para que obviamente garantizar que el que se va a unir a la red sea el dueño o son los que tú permitas que estén dentro de esa red, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo que estaban en la radio comúnmente, pues no te pedía permiso, a ver, tú pagaste un servicio, simplemente hay un emisor y se manda la señal hacia cualquier sentido, si son las omnidireccionales, pueden viajar norte, sur, oeste, y pues obviamente había un emisor escuchando esa recepción, ¿no? Aquí ambos aparatos se vuelven cliente-servidor, porque obviamente tú puedes ser en un momento dado cliente cuando estás recibiendo, pero ahora también te vuelves un emisor cuando estás enviando, ¿no? Entonces, ahí ambos equipos están funcionando como cliente-servidor en los dos flujos de direccional para poderlo hacer. Entonces, hay procedimientos, lo que tú comentabas, ¿sí? ¿Cómo hace esa autentificación? Bueno, van a ir tramas poco a poco en el nivel del paso. El primer paso es que se visualicen, ¿sí? Las redes, o en este caso como se llaman flujos de AC/DC, como son de broadcast, como una publicación, que aunque pues nosotros ya nomás nos dice qué nombre quieres, a qué red te quieres conectar, ya se trabajó dentro de todo el desarrollo a que tú puedas tener un menú y en ese menú puedes decidir en cuál te puedas conectar, ¿no? Comúnmente si te bajaras más con un Arduino o con una tarjeta, compraras un módulo, ese módulo a lo mejor fuera un sensor y ese sensor fuera a lo mejor estuviera dentro de un tanque y tú dices tú, pues para que no tener el cable y estar leyendo el sensor o estar leyendo por un puerto y no lo puedo meter y estar sacando, pues le pongo un módulo a la interfaz con un módulo de TCP/IP, un módulo inalámbrico, para que en un momento dado se pueda sincronizar con un access point o yo lo pueda visualizar con otro equipo de red y lograr hacer una conexión. Entonces ya entrarían los protocolos de esa infraestructura. Si se utiliza, por ejemplo, la versión de la información del 802.11, hay diferentes velocidades, y obviamente también hubo las primeras en la versión A, B, G y N, ¿verdad? Y entonces las primeras, desde un principio, claro que no tenían seguridad, porque el primer objetivo que buscabas era que se enlazaran. Y una vez enlazadas, que tuvieran un enlace fluido, no estuvieran con intermitencias. Y entonces, en esos primeros bloques, pues lo que te importaba es que estuvieran funcionando. Cuando haces un proyecto, lo primero es decir, pues que funcione, ¿no? Que pueda leerlo y que aquí lo esté monitoreando, que ya tenga una variación y acá me la refleje en el monitoreo. Y si yo desde aquí le estoy diciendo que baje la temperatura o la suba, que prenda un foco, pues que primero pueda llegar esta acción a ese receptor y logre hacer los cambios a distancia, ¿no? Desde ahí son los primeros puntos de partida. Hoy en día ya lo que tenemos con estos módems son esos protocolos que aseguran los enlaces y toda la gran variedad que todos los fabricantes, ¿sí? se
rigen bajo ciertos estándares y normas para que sus productos que adquirimos, sea cual sea, los instalemos, los quitemos, los implementemos, los integremos y sean compatibles y puedan lograr la comunicación. Entonces, en ese apartado, ¿cómo lo logran hacer? Pues hay unas tramas que van por secuencias. En ese caso, sí, lo primero es que se puedan visualizar, que puedan negociar un canal, y una vez que puedan negociar ese canal, porque incluso antes de que nosotros estemos haciendo una autentificación, ellos ya están logrando sincronizarse, enviando las pequeñas tramas de buscar un punto de acceso, y un punto de acceso diga yo soy un punto de acceso y estoy buscando clientes, y ya una vez que incluso los visualizas en la red, ya están presincronizados porque ambos equipos ya se están, sí, ya se conocen, ya saben en qué canal, y para poder avanzar simplemente es como una pequeña puerta, una llave que pues para seguir avanzando, si no la conoces, hasta ahí quedas, ¿no? Y si la conoces y eres parte de ese grupo, sigues continuando y se enlazan los equipos de sincronización. Entonces simplemente ha sido en poco de esos pasos en lograr hacerlo. Y vamos a hacer algunas prácticas, sí, vamos a hacer unas prácticas de cómo lo hacen, cómo entramos, incluso si quieres deshabilitarlos o dejarlos fuera de rango o aumentar el nivel de seguridad, vamos a hacer algunas prácticas. No sé si puede contestar tu pregunta que hiciste. Sí. Pero Tengo bueno. otra duda. Por ejemplo, en las LAN, utilizan cables como tipo coaxial. Digamos que nada más hay un receptor. Entre más grande sea la distancia, dijo usted que se pierde, ¿no? Se va perdiendo. Ajá. Se pierde la señal. Hay algunos que utilizan. ¿Por qué? Porque obviamente el cobre, ¿sí? Tiene tú emites un voltaje, ¿sí? Y ese voltaje va a poder lograr alcanzar una distancia. Y pues obviamente de acuerdo al medio que lo vas a hacer, por ejemplo, estamos usando, si fuera una red LAN, esa red LAN estamos hablando que están utilizando voltajes muy pequeñitos, y son voltajes, ¿sí? de corriente directa, a lo mejor 5 volts. Si tú inyectas 5 volts en un cable, ¿sí? Vas a tener obviamente una distancia a la cual va a poder lograr llegar ese voltaje, ¿no? Pero si utilizas un voltaje analógico, ese voltaje vas a tener, ¿sí? mucho más distancia de cobertura, de alcance para lograrlo hacer. ¿Cuál sería? Pues una red LAN, está digitalizada y tienes más ancho de banda, ¿no? En el caso de una red, ¿sí? de una señal alterna, puedes enviar menos ancho de banda, menos información, pero tienes una distancia mucho más grande de cobertura. Esa es la diferencia entre ambos, ¿no? Sí, Entonces, sí, me quedó claro, gracias. Esa es la cuestión. Por eso estamos hablando que de acuerdo a la tecnología, es que alcanzas a tener una cobertura. Bien, entonces vamos a platicarles un poquito más en las siguientes láminas. La importancia de también que para toda esta parte de comunicación hay protocolos, y de alguna manera son los que con estos conjuntos de reglas predeterminadas pues logramos hacer la comunicación. Vamos a meternos a conocer los protocolos que se utilizan, algunos están abreviados, y lograr hacerlo, ¿no? Entonces, con los protocolos hacemos que todas las familias de todos los hardware, ¿sí? se puedan unir, trabajar y puedan tener comunicación. Si tú eres un fabricante o vas a ser un desarrollador, pues habrá que cumplir con las normas, ¿sí? la normatividad, para que el producto que vayas a desarrollar con una nueva tecnología se pueda enlazar o unir con la infraestructura que tenemos, ¿no? Entonces, es ahí donde pues también nacen estándares generales dentro de la industria. Entonces, están como trabajando unidos los protocolos y los estándares para que obviamente pues puedan garantizar que lo que ahorita platicamos, que tú compres de cualquier proveedor y lo puedas utilizar en la conexión y no tengas problema de compatibilidad, o a veces que tú digas y compré un producto pero nada más va a funcionar con una sola topología, ¿no? Por ejemplo, IBM en el desarrollo de una tecnología que se llamó Token Ring, es un protocolo muy, muy específico de esa empresa. Cuando construyó sus servidores o sus sistemas de bases de datos,
él creó un protocolo llamado Nobel, o en este caso de Token Ring, y pues su forma de comunicarse ese protocolo o esa tecnología era por relevos. Es como si tuviéramos un corredor y para poder enviar un mensaje pues tenía que correr ese usuario con el mensaje y pasarlo y tener un relevo y formar un anillo, ¿no? Entonces ese paquete que llevaban, ¿sí? No lo llevaba una sola persona. Entonces se ocupa la forma de relevo y el intercambio era una persona que podía hacer el recorrido en un cierto sector. Entonces, si tú quisieras comprar o tener una tecnología, pues tendrás que comprar de ese fabricante, ¿sí? Y nada más va a funcionar con esa tecnología dentro de ese sector, porque obviamente pues está diseñado para esa tecnología. En este caso como el token ring, ¿sí? Que es en trabajo de token por relevos, en el cual como lo está haciendo un switch, pues trabaja en forma de un entramado diferente, ¿sí? Que tenemos una trama y se envía hacia muchos destinos y si no le corresponde, pues el computador dice, ese mensaje no es para mí. Es como cuando estamos en la clase y la conversación se dirige a una sola persona, aunque los demás están escuchando, pues desechan toda esa información porque no toda directamente va hacia él, ¿no? Entonces, cada una de estas formas de trabajo, ¿sí? Es lo que en un momento dado dices tú, bueno, tendríamos que estandarizar para que cuando tú quieras trabajar con Token Ring en tu aparato, tu equipo, tu servidor o tus equipos y quieran salir a internet, pues cumplan ciertos protocolos para que obviamente se puedan comunicar. Entonces, estos ya estándares a nivel industria, pues son más que rigen los proveedores para no te lleves esa sorpresa. Si aún así, a veces que compramos un producto, batallas, ¿no? No se enlaza bien, no se conectan, tienen fluctuaciones y el producto a veces desistes de comprarlo, ¿no? Te quedas con una mala experiencia, es decir, no manches, compré un iPhone, pero no puedo hacer esto, lo otro, está limitado, ¿no? Porque pues de alguna manera su diseño así lo tiene muy específico y no tienes compatibilidad para hacerlo, ¿no? Que conectes un Bluetooth con un iPhone y un Android, pues no, son de familias diferentes, se podrán mandar mensajes con otra tecnología, con internet, sí, con Ethernet o con el modo inalámbrico, con través de mensajes, pero así que lo sincronice, levanto mi Bluetooth de uno y el otro y que ambos así de fácil, no lo logras hacer. Familia de los iPhones sí, familia de los Android también, pero unos con otros de otras empresas no son así de fácil negociables que lo puedan hacer, ¿no? Entonces a eso se refieren esos estándares que pues obviamente están abiertas estas empresas y que de alguna manera se vayan rigiendo sobre estas normas para que obviamente los productos que vendan o que nosotros adquiramos sean compatibles, ¿no? Y pues dentro de esta gama hay muchísimos protocolos. Por ejemplo, en esta vista que estamos platicando, tenemos un servidor, es un servidor de páginas web, por decir ahí un servidor web, y para que obviamente un usuario o un cliente pueda utilizar o conocer o contactar o visualizar esa página web, pues va a ocupar una pila de protocolos de diferentes funciones para lograr el objetivo final, que es visualizar esa página web, ¿no? Entonces, con la pila de protocolos que están definidos, por ejemplo, aquí estamos hablando de un protocolo que se llama HTTP, que es el que normalmente colocamos en nuestro navegador para ir a algún sitio. Ese protocolo sí va a requerir de más protocolos. Por ejemplo, estamos hablando del protocolo TCP, ¿sí? En el caso del otro protocolo de IP, a lo mejor del protocolo SMTP, de un servidor también de otro protocolo DNS, de DHCP, de una gran cantidad de protocolos para lograr hacerlo. Entonces, van a estar como muy definidos la función, ¿sí? de cada uno de esos protocolos y que en un momento dado, si el ordenador no lo tiene, pues va y les consulta a esos otros protocolos que trabajen para que llenen las tablas de información y logre el objetivo, ¿no? Entonces, hay muchos procesos que internamente hace el equipo. Nosotros le damos una orden, pero él tiene que elaborar muchos procesos y requiere de varios procesos o varios protocolos que le den información para que él pueda llegar al objetivo final, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos hablando es que vamos a adentrarnos a conocer esos protocolos dentro de nuestras prácticas y darle un vistazo, ¿no? Entonces, toda esa parte de lo que ahorita comentamos, pues todos esos protocolos y esos estándares
hacen que, aunque cada uno de estos dispositivos van evolucionando a su ritmo, sí, ya sacaron la 4G, la 3G, la 5G, ahora ya salió la nueva versión del Bluetooth, es una Palm, es un teléfono. Entonces, obviamente, aunque van evolucionando a cada quien a su ritmo, no dejan de utilizar la infraestructura de red y tengan la funcionalidad y la operabilidad, ¿no? A eso nos está apoyando lo que son los protocolos y los estándares para el cumplimiento, ¿no? Y pues de esto mismo, de estas mismas ventajas, sí, que tenemos, están trabajando por capas, sí, ayuda a que obviamente esos protocolos tengan una actualización, que también tengan competencia, ¿verdad? Que no se estanquen nada más un cierto protocolo, un cierto mecanismo, y de ahí pues ya no tengas mejoras, sino que también tengas competencia y pongas lo mejor para el servicio, ¿no? Obviamente también sean independientes y un lenguaje común en general, ¿no? Vamos a ver la siguiente lámina, ¿sí? Ya en resumen, sí, ya cuando estemos haciendo nuestras prácticas o en un momento dado ustedes, ya compré un ordenador, lo activo, está en modo DHCP, ¿qué funciones está trabajando? Bueno, está utilizando el modelo TCP/IP. Todos los sistemas operativos traen este modelo de trabajo, en este caso estas herramientas. Es un software que cuando instalas tus ordenadores, tus drivers, instalan este modelo de comunicación TCP/IP. Entonces compras un teléfono y dentro del sistema operativo ya viene precargado, en este caso el modelo TCP/IP, y consta en este caso ese modelo de 4 bloques. ¿Sí? Para él, en la parte superior tenemos lo que viene siendo aplicación, y ahí podemos conocer como cuando utilizas el Facebook, ¿sí? El WhatsApp, el Twitter, cualquier un navegador, a eso se le llaman la parte de aplicación, ¿no? En la parte de transporte, es decir, estaría trabajando todo lo que vienen siendo el corte, la segmentación de los datos y el envío y el acuse, ¿sí? De que están siendo enviados y recibidos los paquetes, ¿no? Tiene el otro bloque que se le conoce como Internet, y a esa parte, ¿sí? Es donde mete los routers y estaría trabajando la mejor ruta para alcanzar el destino. Y en la parte que tendríamos hasta el final, en el bloque más abajo, estuviéramos teniendo lo que se le conoce como acceso a la red, que es realmente la tarjeta de red, ya sea de Bluetooth, o es una tarjeta Ethernet, o es una tarjeta de fibra, o una tarjeta inalámbrica, donde ellos estarían trabajando ya directamente sobre el medio, o hacen la conversión de señalización a codificación, es decir, ¿sí? Los ceros y unos que en cualquier ordenador los tiene, pues ya la tarjeta de red los va a poner o se va a encargar de ponerlos en el medio, ¿sí? En el medio de comunicación, y si es por Ethernet y es cobre, seguramente va a ser un voltaje, ¿no? En el caso si fuera una fibra, pues no va a ser voltaje, emitiría un haz de luz. Y en el caso si fueran con una tarjeta inalámbrica, pues no sería ni voltaje, ni sería un haz de luz, sería un radio, ¿sí? Una señal de onda que salía del ordenador, de esa interfaz, a lograr un destino, ¿no? Entonces, es el modelo TCP/IP, está abreviado así, y de alguna manera cuando tenemos nuestro sistema, ya sea Windows 7, Windows 5, Windows 10 o un servidor, ya traen este protocolo internamente preinstalado para que cuando cambies o compras una interfaz y la vas a instalar dentro del servidor, pues cuando bajas los drivers o ya el mismo Windows detecta que ya la tienen en su familia, pues por default agrega este modelo TCP/IP para disponibilidad de que se pueda conectar a la red, ¿no? Ya en el diagrama, ¿sí? Del proceso de comunicación, ¿sí? Tanto como cliente que tenemos de este otro lado y tenemos un usuario, o este es el envío y la recepción, pues ¿cuál es la forma, el diagrama de hacerlo? No es que nada más primero se vaya al acceso de red, primero pasa por la aplicación. ¿Qué aplicación está usando esta Palm o este teléfono inteligente? Puede ser un Facebook, que se le llama aplicación, bajaría por los diferentes niveles de los protocolos, hablando a lo mejor como es el transporte, internet, acceso a la red, ¿sí? Obviamente estaría este dispositivo router logrando llegar a ese dispositivo final. Ponen una nube. ¿Por qué camino sería? Pues es por toda la nube inmersa que está ahorita internet trabajando, y luego posteriormente
empieza, ¿sí?, a tener los datos binarios, a transformarlos en ceros y unos, pasarían a nivel de internet, transporte y obviamente llegarían hasta la aplicación del otro usuario que estaría usando la misma aplicación, que sería Facebook o cualquier otro medio, ¿no? Ese es en general ya abreviado en el proceso, pero tendríamos que hacer una analogía porque sí, ese proceso de trabajar con el modelo TCP/IP manejaba cierta encapsulación o cierta parte de la segmentación que estábamos hablando. Entonces aquí se le empieza a conocer como un PDU. ¿Qué es un PDU? Pues son las unidades de datos de protocolo y la encapsulación, ¿no? A medida que van siendo avanzando en cada uno de esos procesos, tiene un nombre y lleva un proceso específico, ¿sí? Por ejemplo, voy a darle un poquito más zoom a la lámina, a ver si se alcanza a visualizar el texto que viene aquí en las diapositivas. Entonces, por ejemplo, el usuario está armando un correo y una vez que arma el correo, le da a enviar, ¿sí? A esa parte se le llaman, ¿sí?, el primer bloque se le llama datos, ¿sí? Obviamente todos esos datos decimos que aplican la parte de segmentación y entonces empieza a cortarlos, ¿sí? De todos estos datos que es el correo, empieza a decir, este es el bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4 y hace toda ese corte, ¿no? Y entonces ya después, una vez que son datos, ¿sí?, ahora se le conoce como segmentos. ¿Por qué? Porque tomó una parte de estos datos y ahora le colocó el encabezado de transporte, ¿sí? Donde le tuvo que poner cierta información a esa parte para no perderla, en qué orden va, en qué posición va, y a eso se le llama segmento, ¿no? Posteriormente, una vez que colocaste los datos y colocaste el encabezado de cada trama, ¿sí?, ya tienes esos dos bloques, ahora le va a colocar más información y esto se le llama el encabezado de red. ¿Sí? Una vez que cumple con estos tres paquetes, ¿sí?, cumple con el nombre ahora que se le define como paquete, ¿no? Entonces, una vez que cumple con la parte del entramado, ¿sí?, de lo que viene siendo donde empieza y donde termina, y ya lleva la parte de datos, del encabezado del transporte, del encabezado de red, ¿sí?, a esto se le llama una trama, ¿sí? Entonces, ya estando aquí en la trama es toda la información que estaría trabajando la interfaz, ¿sí? ¿Cuál es esa interfaz? Pues es la tarjeta de red. Y luego, ya al final, se le conocen como bits. Y esos bits, pues pueden ser pulsos eléctricos, pueden ser haz de luz que interpretan ceros y unos, o en un momento dado, esas ráfagas o esos radiofrecuencias, ondas, que salen y pueden interpretar estos ceros, ¿no? Entonces, todo este procedimiento, sí, que es lo que está haciendo dentro del protocolo PDU, que estamos hablando dentro del modelo TCP/IP, son la unidad de datos de protocolos. Entonces, hay una trama con un tamaño en específico y esta trama, pues, puede variar, puede ser más grande o puede ser más pequeña, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el PDU. Más adelante haríamos algún ejercicio de esto para irlas conociendo, ir viendo y descubrir incluso dentro de estos paquetes, de estos bloques, qué llena, dónde va, en qué apartado va y conocer esa trama, ¿no? Entonces, en comparación aquí, pues todas las capas estarían trabajando. Por ejemplo, la aplicación dentro de todo este proceso está trabajando para el usuario lo que es el control de la codificación y el diálogo, ¿no? El protocolo o la capa de transporte, aquí pues está trabajando con la comunicación y entre los distintos dispositivos de las distintas redes para lograr esa función, ¿no? En el caso de Internet, pues definiendo la mejor ruta, y en el caso del acceso a la red, pues es el hardware y los medios que la estarían formando, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacerle una pausa hasta aquí, ¿sí? ¿Les parece? Nos quedamos en la lámina número 20, ¿sí? Ya es empezar un poco más y hasta aquí haríamos una pausa, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta que ustedes tengan? Profe, me quedé con la duda si sí me puse asistencia o no. Ahorita lo retomamos nuevamente, acuérdense ustedes. Ahorita vamos a tomar, voy a
Finalizar. Ya, bien, vamos a ver. De aquí, si está con nosotros Luis Alcalá. Sí, presente. Ok. Tenemos por acá también a Cristian Mercado. Sí, soy yo. Ok. Pérez Martínez. Mariela. Ya no la escuché. A Octavio Ruiz. Octavio Ruiz. Y en el caso Jesús Solís. Sí, aquí estoy. Jesús tiene asistencia. Y pues solamente por aquí nada más no está con nosotros ni Octavo ni Mariela nos contestó. Bien. Profe, a mí sí me puso la asistencia porque yo llegué tarde, porque no tenía internet. ¿A quién? ¿A Mariela? Martínez Zavala. No, sí tiene asistencia. Mariela lo puso en el, Otra vez, perdón, Yair. Mariela lo puso en el chat. Sí, ya le pusimos asistencia. Bien, entonces nos queda nomás un punto, sí, en general. Ya estuvimos hablando una parte, entonces de actividad, de tarea, lo único que vamos a tener, sí, es hacer la actividad 1.1, sí, viene en la planeación. Le puse con tiempo para que puedan entregar el viernes, es el de fundamentos de redes, sí. Entonces ahí viene un material, es muy parecido a lo que vimos, sí, ya algunas cosas nos metimos muy específico aquí ahorita con la exposición, que viene, sí, un poco de una vista. Entonces es un archivo, viene como 1.1, está en la plataforma, en Moodle, esta es la actividad 1.1. Entonces, para trabajar, sí, en referente a la información, porque son muchísimos capítulos, muchísimas láminas, y este es un apartado dentro de un bloque, ustedes, sí, puedan armar un resumen, sí, es de este tema, y subir su mapa conceptual, ¿no? Entonces, es mucho material de que ahorita estuve proyectando, viene más material de otras cosas, entonces viene todo un mecanismo que pudiera verse en un video, pero aquí lo marca, ¿no? Entonces, de eso sería armar un pequeño mapa conceptual como actividad que nada más tenemos pendiente. Ya para la siguiente sesión vamos a tratar de hacer una práctica. Desactivé muchas de esas para ir en orden conforme vayamos avanzando, qué práctica se va a hacer, ir armando algunos ejercicios. ¿Sí quedó claro? Entonces, de tarea, lo único que nos queda pendiente de hacer, ¿sí?, es armar un mapa conceptual del tema 1.1. ¿Sí? Bien. Entonces, nos vemos el próximo viernes para continuar con nuestros ejercicios. Les comento nada más, de preferencia que puedan tener su ordenador. Vamos a trabajar en la instalación del simulador y empezar a familiarizarnos para ir haciendo algunos escenarios. Posteriormente les voy a comentar sobre el material que vamos a ocupar para armar algunas prácticas, pero para el viernes estaríamos trabajando todavía con el simulador, y pues si alguien tiene teléfono, de preferencia consiga un ordenador, porque también pues se ocuparía instalarlo, y en el ordenador, en el teléfono van a tener algún problemilla para continuar y seguirnos el ritmo. ¿Sí? Entonces, de mi parte el día de hoy sería todo. Que tengan excelente día y nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, que tengan un buen día. Buen día, gracias. Buen día. Sale, hasta luego, profe.